todos tienen una opinión. Es necesario dar con los puntos de encuentro. Ver, escuchar, conocer para comprender. Entre punto de vista. Con Alberto Velasco Vera e invitados. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la entrevista Entre Puntos de Vista, donde pues semana a semana llevamos lo mejor de las opiniones de los especialistas en diferentes temas de la cultura, la política, la ciencia, el entretenimiento, las artes, el deporte y, por qué no, de todo lo que sea necesario que usted conozca y sepa y se entere sobre todo de lo que acontece en nuestra comunidad. Y bueno, en este día vamos a hablar de, pues ya estamos en los límites de poder hablar sobre esta revocación de mandato. Creo que mañana se vence el plazo para los medios de ya no estar haciendo ninguna difusión, ni comentarios, ni opiniones de nada de ello. Entonces, vamos a hablar el día de hoy con un especialista, un catedrático de la Universidad de San Luis Potosí, Osvaldo Ríos, a quien le agradezco. Y presento a usted, agradeciéndote, Osvaldo, gracias por darnos la oportunidad de conocer este tema interesante, tan controversial por muchos lados y, bueno, que está generando sobre todo mucho escepticismo en la gente, ¿no? Con respecto a esta jornada de participación ciudadana que es precisamente la revocación de mandato. Saludos, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Y bueno, efectivamente es un tema controversial porque en el país viene ocurriendo un fenómeno creciente que a nivel global y latinoamericano se ha venido caracterizando con una palabra que también es polémica en sí misma y es la palabra del populismo, una forma de ejercicio del gobierno que divide a las sociedades en todos los temas públicos y este asunto de la revocación de mandato no es la excepción. Y es un tema que ha polarizado en básicamente dos posiciones, votar o no votar este 10 de abril, y digamos que una vez más el país se encuentra en vilo y polarizado discutiendo este tema desde muchas aristas y puntos de vista. Es normal que esto ocurra en este tipo de gobiernos populistas, ¿no? Buscar la división, generar ese encono entre unos y otros, y bueno, pues parece que es lo que le favorece y acarrean, ahora sí, como dicen, agua para su molino, ¿no? Pero bueno, Osvaldo, ¿por qué no votar? Muchos nos dicen sí, participa, sí, ve, pero otros nos dicen no votar. ¿Por qué no votar? Ya en este espacio hemos tenido gente que dice sí, hay que ir a votar, hay gente que mantiene la mesura, pero también hay que conocer el punto de vista de por qué no hay que ir a votar. Muy bien, mi posición es muy contundente en el sentido de no acudir a votar por varias razones que quiero exponer. La primera y más importante desde mi punto de vista es que la revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía para exigirle a la autoridad electoral la posibilidad de votar para que un mal gobernante deje el poder. Es decir, esta prerrogativa ciudadana implica la posibilidad de quitar a alguien que previamente se ha elegido en un proceso electoral constitucional. En el caso de México, hay que recordar que la figura de revocación de mandato, la reforma constitucional que permite este ejercicio de democracia directa, fue una iniciativa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En un segundo momento, quien consiguió las firmas, hasta en un 3% de la lista nominal de electores para poder abrir el ejercicio, quien lo movilizó fue el partido oficial, el partido en el gobierno Morena, y ahora quien lo está promoviendo es el gobierno de la República. Este fin de semana vimos al secretario de Gobernación, Adán Augusto, promoviendo abiertamente el ejercicio revocatorio en mítines de Morena y pidiéndole a la gente que acuda a votar. Es decir, en el caso de México, lo presentó el presidente de la iniciativa, las firmas las consiguió Morena y la promoción del ejercicio lo llevó a cabo el gobierno federal. Por otra parte, la narrativa de la cuarta transformación no es hacia una revocación de mandato, sino hacia una ratificación de mandato. Ellos lo presentan como si se tratara de votar todos aquellos que están de acuerdo con el gobierno de López Obrador e incluso han hecho una frase que dice, yo sí quiero que siga. Es decir, la pregunta no es, la que le van a hacer a la gente el 10 de abril, no es si quieren que siga, es si la gente quiere revocarle el mandato. Entonces, como podemos ver, la narrativa oficial toda apunta a una manipulación
a una tergiversación y a un fraude, porque los términos de la revocación se presentan como ratificación y entonces, desde mi punto de vista, no tiene sentido participar en un ejercicio que está desvirtuado desde el propio origen, mal formado y mal informado a la opinión pública en su praxis, y que va a terminar el domingo con un resultado muy predecible. No van a ir a votar más del 40% del padrón electoral, es decir, para que fuera válido este ejercicio, tendrían que votar más de 40 millones de mexicanos. Mi cálculo es que no votarán más de 15 millones y probablemente ni siquiera 10 millones. Entonces, no tiene sentido votar porque no se van a alcanzar los votos suficientes para que importe el resultado. Y concluyo, el resultado previsible el domingo es que la poca gente que vaya a votar irá movilizada por Morena, por los gobernadores afines a la Cuarta Transformación, los beneficiarios de los programas federales y los militantes y simpatizantes del presidente que también los tiene. Entonces, habrá un 90% de gente que vaya a votar, de la que asista, que van a decir que siga Andrés Manuel. Entonces, si toda la gente que va a ir a votar está de acuerdo que siga y nadie nos estamos oponiendo a que termine, ¿qué sentido tiene un ejercicio en el que todos sabemos cuál es el resultado? ¿Y qué opinión te merece esto que está haciendo Frena, que va también pues de la mano con que hay que ir a votar, hay que estar el día 10 y lleva 5 y no sé qué tanta cosa? ¿Qué opinión te merece este tipo de estrategias también por parte de la organización, de la ciudadanía organizada, en este caso Frena, ¿no? Sí, he visto la posición de Gilberto Lozano y su organización. A mí me parece que Frena es una posición, tiene una posición extrema derecha que en algunos momentos se mimetiza con la del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y se parecen. Entonces es bien interesante ver que al final en los populismos, los extremos, aunque son antagónicos, terminan por parecerse. Y entonces coinciden, ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer decía que qué bien y qué acertado era Gilberto Lozano pidiéndole a la gente que participe. Y nos hace recordar que Gilberto Lozano en el pasado decía que Andrés Manuel era un gran presidente, un buen hombre, solo que estaba mal informado. A mí me parece que Gilberto Lozano con esta posición lo que está haciendo es legitimar la posición del presidente, es ser una oposición útil. Carlos Castillo Peraza, el célebre panista, tenía una frase que a mí me gustaba mucho y decía, lo que resiste apoya, que es un principio de la física. Es decir, Frena al resistir apoya, al decir que la gente vaya a votar, pero que voten porque no continúe el presidente, lo que está haciendo es apoyar a López Obrador, legitimar el ejercicio del domingo y ser una oposición domesticada y testimonial, que es la que le gusta a López Obrador, la que al final le sirve como para hacer boxeo sombra, un sparring político útil, que al final es fácilmente derrotado, y entonces en la narrativa presidencial, López Obrador terminará siendo un campeón con el 90% de los votos a favor, Gilberto Lozano y Frena se quedarán con el 10%, y al final en esa pelea arreglada, al final los que perdemos somos los ciudadanos que vemos cómo se gastan más de 3,000 millones de pesos en un ejercicio que no tiene sentido porque todos sabemos qué es lo que va a ocurrir. Así es, un país donde se ha caracterizado por el abstencionismo, ¿no? Así es, además, que creo que va a ser del orden del 80 o 90% el abstencionismo el domingo. Híjole, muchísimo. Digo, no esperemos tanto, ¿no? Simplemente en la consulta de los presidentes creo que llegó al 11, ¿no? Cuando mucho. Creo que llegó por el 11% de la votación, pero bueno, no vinculante. 7.5 millones de votos. Exacto. Sí, o sea, creo que somos un país que no está muy adentrado. Digo, si las cosas realmente fueran diferentes desde origen, como tú lo has mencionado, que realmente sea la ciudadanía quien proponga la revocación, porque yo lo he dicho, y bueno, el riesgo que tiene esta figura tan importante de la revocación de mandato es que sea secuestrada por los partidos políticos, y ya lo estamos viendo. No sé tu opinión, Osvaldo. Por supuesto, y más aún, secuestrada por una figura que hace mucho este país no ve. Lo vimos en la década de los 30 con el gobierno de Plutarco Elías Calles, lo vimos un poco reeditado en Carlos Salinas en la década de los 80s, 90s, que es la figura del maximato político. Es decir, presidentes muy fuertes,
como es el caso de López Obrador, que qué va a ocurrir cuando Andrés Manuel, si todo sale bien y deja la presidencia en 2024, y entonces vayamos a una elección y gane un candidato de Morena, vamos a pensar, que gane Marcelo Ebrard la elección presidencial, y entonces llega un nuevo presidente, pero todos vamos a saber que Andrés Manuel López Obrador es un líder moral de Morena. ¿Y qué ocurre si Marcelo Ebrard toma distancia política de López Obrador? Pues yo ya me imagino la convocatoria para la revocación de mandato de Marcelo Ebrard, y esta vez auspiciada por López Obrador desde atrás del poder o de fuera del poder, diciendo que Marcelo se ha apartado de los principios políticos de la Cuarta Transformación. O peor aún, ¿qué pasa si gana un candidato de oposición y entonces al tercer año Morena y Andrés Manuel López Obrador tienen un mecanismo constitucional para crear inestabilidad política, para reventar el ejercicio de gobierno y en 3 años tener la posibilidad de quitar a un presidente electo constitucionalmente, que además el sistema político a partir de ahora se vuelve un periodo con abortos sexenales probables, es decir, puedes elegir un presidente, pero podrías tener un aborto de la figura presidencial a los 3 años. Entonces viene periodo de inestabilidad política, más polarización, más enfrentamientos, y entonces si siempre estamos en campaña, porque tenemos la elección para elegir presidente y en la intermedia para ver si lo quitamos, y en las siguientes 3 años a ver quién es el candidato sucesor, pues entonces ¿a qué horas van a gobernar los señores, no? Ese es el gran problema de la revocación de mandato. Así es. Estamos platicando con el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Osvaldo Ríos. Osvaldo, hay también mucho escepticismo en la gente con respecto a qué va a pasar con el INE, y que mucho se debe al resultado que tenga que ver este ejercicio de la revocación. ¿Qué hay que decirle a la gente con respecto al INE? ¿O cómo? Porque ellos lo ven como una forma de defensa, ¿no? Ir a la urna y votar por la revocación, el defender al INE. ¿Qué hay que hacer como ciudadanos en ese sentido? Bueno, tienes razón. Yo creo que defender, no ir a votar, se complementa con defender al INE, digamos. No ir a votar no significa que no lo hagamos porque descreemos de la autoridad electoral, todo lo contrario. Yo creo que el INE está haciendo un esfuerzo verdaderamente heroico porque le redujeron el presupuesto que tiene la institución de una manera brutal, y además no le dieron el presupuesto que se pidió para realizar este ejercicio de la manera óptima, y entonces van a terminar haciendo un ejercicio electoral el domingo con los recursos que les alcanzó, pero una cosa sí va a pasar: el presidente va a responsabilizar al INE de que no vaya la gente a votar, cuando la realidad es que la gente no va a ir a votar, no vamos a ir a votar por muchas de las razones que ya compartimos en este espacio. Entonces, creo que viene un golpe a la autoridad electoral, pero no viene de parte de la ciudadanía abstencionista activa, porque esta vez la gente que no vamos a ir a votar, no vamos a ir conscientemente, no porque nos gane la pereza, sino porque nos gane el hartazgo. Y la autoridad electoral, digamos, que organiza este ejercicio, está haciendo un esfuerzo bastante loable, y sin embargo me parece que será el pagano el domingo por la noche, cuando tengamos urnas vacías, y entonces en la mañanera del lunes el presidente diga que fue un boicot de la mafia del poder y de los consejeros electorales que no le dieron promoción. Hoy daba un dato Ciro Murayama bien interesante: el 92% de las casillas que se instalen el domingo 10 de abril se instalarán en los mismos lugares que se instalan las elecciones presidenciales e intermedias. Es una autoridad electoral que actúa de buena fe, está haciendo lo mejor que puede, lo que le han obligado a hacer. Pero entonces no le carguemos o no permitamos que le carguen al INE una responsabilidad que definitivamente no tiene. Ya fue, tú lo acabas de decir, ¿no? El pasado fin de semana el mismo secretario de Gobernación estuvo promoviendo, además de la revocación, señalando la reforma y acusando ya de antemano al INE, ¿no? Este sentir de los ciudadanos, esta confusión que está generando, sin lugar a duda, le está generando y redituando al presidente, ¿no? Sí, porque es un presidente que le apostó a este escenario. Polariza, divide a la sociedad, descalifica a una parte de la sociedad, cuando el presidente de la República, recordemos, por tradición política, una vez que tomaba protesta, lo que decía es: ahora ya no importan los partidos, importa México. Y dejaba de convocar a la división, convocaba a la unidad, a la reconciliación, a trabajar en conjunto, a tener estabilidad política, y decir incluso que él se volvía un factor de unidad y estabilidad del sistema político.
Hoy día lo que vemos es que el presidente ha renunciado a su papel de estadista y se ha convertido en un actor político que todos los días litiga y hace arenga política desde el poder público. Entonces tiene al país sumido en una polarización permanente de divisionismo increíble. Las familias están partidas, las comunidades tienen debate, los medios de comunicación también en esta lógica, dando espacio a las voces, pero si le dan voz a la crítica, entonces son chayoteros y vendidos. Si le dan voz al gobierno, entonces se portan bien, etcétera. Digamos, no hay nadie que se pueda mantener ajeno o aséptico a este régimen populista que nos polariza, nos divide y que aún en la confusión tiene razón en esto. Habrá un mañana, o sea, México tendrá los mismos problemas después el lunes, independientemente del resultado de la revocación, y el problema es que el gobierno no se hace responsable de gobernar, sino que sigue en campaña permanente. Eso me parece que es lo delicado. Eso es correcto. Digo, se ha olvidado el gobierno de hacer lo que debe de hacer, que para eso se le eligió, para cumplir ese mandato que no ha cumplido. Más sin embargo, esta revocación, pues bueno, no deja de ser en cierta forma un juego político del mismo presidente. Y bueno, jurídicamente, ¿a qué nos enfrentamos, Osvaldo? ¿A qué nos enfrentamos jurídicamente con un resultado ya sea favorable o un resultado negativo? Es decir, que se pronuncien por la revocación o bien que continúe. Sí, lo que prevé la Constitución es que para que tenga validez el resultado del domingo, debe votar por lo menos el 40% del listado nominal de electores, que eso es como 41 millones de votos. No se van a alcanzar bajo ninguna circunstancia. Por lo mucho votarán 15 millones y me parece que es bastante. Entonces, al no tener el porcentaje mínimo requerido, el resultado ya no es relevante y lo que va a ocurrir más bien es una disputa política por ver quién gana la narrativa de que Morena seguramente y el presidente dirán que el 90% de la gente lo quiere, que son muchos más convencidos de la cuarta transformación que los que están en contra, porque los que no estamos de acuerdo simplemente no fuimos a votar, y pues no pasará nada. Por ahí te comparto que el artículo 83 de la Constitución, que no se reformó en esta revocación de mandato, dice que el cargo de presidente de la República durará 6 años, y el artículo 86 dice que el cargo es irrenunciable. Entonces tampoco cabe la posibilidad de que el presidente pudiera, vamos a pensar, ¿verdad? No va a ocurrir, pero que la mayoría de los que vayan, aunque no alcanzaran el 40%, dijera que el presidente se ha revocado del mandato, pues tampoco nada obliga a López Obrador a irse. Y me parece que ha sido un hombre que ha demostrado que le tiene bastante apego al poder, que le gusta bastante mandar y tener el micrófono, y yo creo que lo que va a ocurrir nada más el domingo es un episodio más del enfrentamiento político en el que estamos desde que López Obrador está en la política mexicana y que los resultados no van a tener ninguna validez ni vinculación jurídica y mucho menos constitucional. Y ese actuar, digo, perdón que lo diga, pero lo disfruta el presidente, ¿eh? Lo goza, lo vive, lo apasiona, ¿no? No, está hecho su perfil para este tipo de coyunturas. Yo creo que las crea incluso y las induce estas divisiones, estas polarizaciones, porque sabe que él gana en la división de los mexicanos, él gana que no se le rindan cuentas por la mala gestión como presidente y que se siga discutiendo en términos si lo apoyas o no lo apoyas, si lo quieres o no lo quieres, si te cae bien o te cae mal, si lo alabas o es un honor estar con Obrador o es un horror estar con Obrador. Entonces, a él le gusta que la narrativa y la discusión se quede ahí, porque si pasamos al terreno de los resultados de gobierno, pues ahí no gana una sola, ¿no? Y lo comparamos número a número y los presidentes del neoliberalismo, cualquiera, tuvo mejores resultados que López Obrador y eso también es algo que el presidente no puede ocultar. Sí, los números están ahí, nada se inventa, todo está ahí debidamente documentado como tú atinadamente lo mencionas. Osvaldo Ríos, muchas gracias por la oportunidad de conocer este punto de vista de por qué no ir a votar. Creo que ya la elección es de la gente, definitivamente. Cada quien tendrá su propia opinión al respecto, de eso se trata, de que cada quien conozca y así es la democracia, ¿no? Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Lo que sí es cierto, bueno, pues esto ha generado una división tremenda. Osvaldo Ríos, muchas gracias. Gracias, un placer y un gusto saludarles. Igualmente, gracias. Es el catedrático Osvaldo Ríos que nos cedió un espacio para conocer el punto de vista de por qué no ir a votar. Yo lo espero aquí en la próxima entrevista entre puntos de vista con más de temas de mucho interés para usted. Cuídense y que tengan un resto de semana formidable. Hasta entonces.